Muy bien, amados hermanos y amigos que normalmente ven nuestra semilla a través de las redes, empezamos hace poco una serie de reflexiones en base al versículo de Lucas 6:31 que decía: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hoy, en manera particular, quiero tomar una demanda que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 10, del versículo 42 al 45. Y en estos pasajes, el centro de estos pasajes nos está hablando que hay una demanda de servir unos a otros. Dice que el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y toma como ejemplo la venida de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Emmanuel, el Dios en medio de nosotros, Él vino dispuesto, y así lo hizo mientras estuvo en esta tierra, de servir aún a los discípulos y a la gente que le rodeaba. Muy bien, decíamos que no podemos poner por obra ninguna de las demandas de la Escritura si no tenemos el fundamento del amor, de amarnos unos a los otros. Si nos amamos unos a los otros, como reflexionábamos en una semilla anterior, entenderemos que entonces sí podremos servir a los demás. En medio de una corriente en este siglo a donde las personas están pensando de que solamente ellos son los importantes, que donde quiera que llegan creen que todo tiene que estar al servicio de ellos. Bueno, eso no sucede solamente en los colegios, no sucede solamente en el entorno familiar, no sucede solamente en los claustros de la facultad. Eso también sucede en las congregaciones. Muchísima gente llega a las congregaciones pensando que toda la estructura y todos los ministerios están solamente para servirlos a ellos. Bueno, están equivocados. Estamos dispuestos a servir a todos, pero para que eso sea factible, para que se cumpla lo que el Señor espera del cuerpo de la iglesia, tiene que empezar por cada uno de nosotros. Quiere decir que tú y yo tenemos que estar dispuestos a servir a los demás. Y de repente tú dirás: bueno, pero yo no pertenezco a un ministerio en particular que sea de ayuda social o que tenga que ver con alguna de las tantas áreas de servicio de la iglesia. No importa que no figures en ningún ministerio, en el mismo momento que tú eres parte de la iglesia del Señor, tienes la demanda, pero tienes las oportunidades, el privilegio de servir a los demás. Cuando lo comiences a hacer, descubrirás que es una experiencia que impactará tu vida y estarás entonces dispuesto a servir. Como siempre lo decimos, las demandas son más allá de la iglesia local. Mira, cuando tú caminas por las calles de tu barrio, cuando tú interactúas en medio de la estructura social en la cual estás inserto, encontrarás permanentemente oportunidades de servicio. Y es una manera de demostrar que somos parte del pueblo de Dios, que somos parte del cuerpo de Dios. El Señor quiere impactar nuestra sociedad y esta generación en la cual tenemos el privilegio de vivir. Pero ¿sabe? No lo podrá hacer si tú y yo no obedecemos a esta demanda. Tenemos que estar dispuestos a servir unos al otro. El Señor terminó enseñándole esta gran demanda, lavándole los pies a los discípulos. Él, el Señor de señores, el Rey de reyes, el eterno, ¿no es cierto? El alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que venció a las huestes espirituales de maldad, se arrodilló, puso una toalla en su cintura y le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué no podremos hacer tú y yo que puede impactar esta sociedad? Que el Señor ponga en tu corazón, como suele hacerlo siempre Él, el querer como el hacer, por su perfecta voluntad, para que tú y yo seamos un instrumento de Dios en estos días. El Señor te bendiga.